Es verdaderamente un gozo poder estar aquí. Es un privilegio desde ayer que llegué y pude estar en el taller, ver de cerca lo que Dios está haciendo aquí en Rosario me llena de mucho gozo. Es emocionante lo que Dios está haciendo, trayendo personas, edificando a su pueblo. Y es mi oración que el Señor continúe siendo glorificado en esta mañana. Si notan mi acento raro es porque vengo de la tierra de la arepa, que no es Colombia, es Venezuela. No se deje engañar, ¿ok? Si alguien te dice que la arepa es colombiana, tú di, apártate de mí porque me eres de tropiezo, ¿ok? Y bueno, desde que Dios nos trajo aquí ha sido muy lindo ver lo que el Señor está haciendo en Argentina. Y esta es mi primera vez en Rosario. Y realmente es mucha alegría. Por favor, acompáñenme con sus Biblias en el Salmo 73. Salmo 73. Es un texto largo. Hoy vamos a estar exponiendo todo el pasaje, pero quisiera que leyéramos ahora en particular desde los versículos 13 en adelante. ¿Ok? Yo voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Si alguien la tiene, está en la página 587. Dice así, Salmo 73, versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que le son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de estar reunidos aquí para adorarte y escuchar tu voz. Sé tu Señor glorificándote en esta hora, orando con tu Espíritu Santo, aplicando tu palabra a nuestras vidas, Señor, abriendo nuestros ojos para que veamos tu verdad tan gloriosa como realmente es. Sé tú usándome, Señor, a pesar de mí, de mis debilidades, Señor. Sé tú llenándome de tu Espíritu en esta hora y obrando en cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, te lo rogamos, para la edificación de tu pueblo, para la salvación de los perdidos y para la gloria de tu nombre. Amén. Martín Lutero, el gran predicador de la Reforma Protestante, en una ocasión escribió lo siguiente, dice así: quiero que sepas cómo estudiar teología de la mejor manera. Yo mismo he practicado este método. Aquí vas a encontrar 3 reglas: la oración, la meditación y la prueba, es decir, el sufrimiento. Lutero decía que las pruebas no solo te enseñan a saber y entender la palabra de Dios, sino que también te llevan a experimentar cuán correcta es. Cuán correcta, verdadera, dulce, amorosa, poderosa y confortadora es. Fin de la cita. Por eso Lutero enseñó que luego de la Biblia, el mejor libro que hay es el sufrimiento. Suena difícil, ¿no? Es en medio de la oscuridad cuando la luz de Dios puede brillar más ante nuestros ojos.
Aunque los cristianos podemos saber esto, muchas veces quisiéramos que eso no fuese así. No queremos pasar por momentos difíciles. Tal vez ahora te encuentres en un momento difícil. La pérdida de un familiar, un hijo rebelde, una situación económica compleja, a pesar de que te esfuerzas en trabajar, un sueño frustrado, crisis vocacional. Puede que estés en cualquier tipo de momento difícil. Y si no estás en uno, tú puedes tener la certeza de que pronto vas a estarlo. Y cuando estés en medio de él, tú vas a tener la certeza de que vas a desear que se termine. Porque el sufrimiento es una realidad en este mundo caído. Y a veces nos golpea muy duro. A veces parece que la tempestad no acelera el barco hacia el refugio, hacia el muelle, sino que más bien lo destruye. A veces parece que nuestros peores días jamás van a dar paso a nuestros mejores días. Y es en esos momentos en los que a veces podemos sentir que es difícil creer que Dios es bueno. Esos son los peores momentos en realidad. No solo cuando sufrimos, sino también cuando dudamos de Dios mientras sufrimos. En especial, cuando comparamos nuestra situación con la de otras personas y vemos o sentimos que a todo el mundo le va bien excepto a nosotros. Necesitamos saber afrontar los tiempos difíciles. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aprovechar el segundo mejor libro después de la Biblia a la luz de la Biblia? Esto es lo que estaremos reflexionando hoy en el Salmo 73, escrito por Asaf. Este salmo comienza con un recordatorio para nosotros de la bondad de Dios. Mira el versículo 1, dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Ese es el gran anuncio del tema del Salmo. Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno para con su pueblo, para las personas que buscan vivir en integridad delante de Él. Necesitamos recordar eso todos los días, que Dios es bueno, porque nuestra tendencia es medir la bondad de Dios según nuestras circunstancias. Si nos va bien, Dios es bueno con nosotros. Si nos va mal, Dios es malo con nosotros. Esa es nuestra tendencia. Una tendencia legalista, como veremos un poco más adelante. Nuestra tendencia es medir la bondad de Dios por nuestras circunstancias pasajeras y no según sus promesas eternas. Nuestra tendencia es medir el amor de Dios por cómo nos salen bien las cosas y no por lo que Él hizo en la cruz, andar a su Hijo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8, leemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La prueba del amor de Dios está en la cruz del Calvario. Pero en medio de las crisis solemos olvidar eso. Solemos olvidar que Dios es bondadoso. Entonces el salmista nos cuenta en este salmo su experiencia para enseñarnos. Este es un salmo didáctico. Y en todo lo que sigue vemos principalmente 3 verdades que nos ayudan en la prueba. 3 verdades que tú necesitas atesorar si estás en medio de la prueba o antes de entrar a la próxima prueba que te aguarda. Verdad número 1. Es posible ser creyente y tener serios momentos de sufrimiento y de dudas. A veces creemos que, dependiendo de la predicación que hayamos escuchado, a veces creemos que una vez que te haces creyente, todos tus problemas desaparecen. Honestamente, la mayoría de mis problemas empezaron cuando yo empecé a ser creyente. Y yo sé que esto parecen ser malas noticias. ¿Quién quiere venir a la iglesia para que le digan que va a sufrir? Que va a tener momentos de dolor, y no solamente de dolor, sino también de dudas. ¿Cómo se supone que esto es útil para nosotros? Bueno, en realidad saber esto es muy útil y práctico. Y antes de explicar por qué, vamos a ver un poco lo que el texto nos muestra. El salmista está experimentando sufrimiento, como leímos en el versículo 14. Dice: pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Pero eso no es lo peor. Desde los primeros versículos vemos que él tiene envidia de la gente a la que le va bien aunque hacen lo malo. Si regresas atrás, el versículo 2 dice lo siguiente: mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes
al ver la prosperidad de los impíos. Tuve envidia de los pecadores al ver cómo parece que les va bien. Piensa por un momento, ¿qué significa la envidia? ¿De qué se trata la envidia? ¿Por qué la envidia es tan mala? La envidia significa pensar que Dios es injusto al darle a otra persona lo que tú crees que mereces. Esa es la esencia, eso es lo que está debajo de la envidia. Envidiar a otra persona implica decir que tú gobernarías mejor que Dios, porque entonces repartirías como tú crees que es debido. Es dudar de la justicia de Dios, en esencia. Así que la envidia no es el problema más profundo del salmista, es un síntoma de un problema mayor. El salmista está dudando de la bondad y de la justicia de Dios, porque ve que Dios está repartiendo mal y no está siendo bueno conmigo. Es como si el salmista dijera: Señor, tú no me has dado lo suficiente. Tú eres injusto porque no estás repartiendo bien, porque los malos prosperan haciendo la maldad y tú no estás haciendo nada mientras yo estoy aquí sufriendo. La envidia también significa dejar de estar satisfecho en Dios y con lo que Él te ha dado. Es pensar que si tuvieras un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor esposa o esposo, unos mejores hijos, un mejor televisor, una mejor reputación, unas mejores vacaciones, entonces tu vida sí sería feliz, porque eso es todo lo que necesitas. Alerta de spoiler, eso no te va a llenar. La envidia es prácticamente pensar o sentir o vivir como si el amor que Dios te ha mostrado salvándote no fuese suficiente para vivir con alegría. La envidia es entonces un síntoma de duda en el amor de Dios y su justicia, y un fracaso en reconocer que solamente Dios es suficiente para nosotros. Nuestros peores días son esa clase de días. En las dificultades, no sé cómo es aquí, pero en Venezuela la gente suele decir que la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza y la fe es lo último que se pierde. Si tú le estás pasando mal y tú tienes fe en la bondad de Dios, la situación es mucho más llevadera. Pero ¿qué pasa cuando tú le estás pasando mal y estás envidiando y estás dudando de la bondad de Dios? ¿Qué pasa cuando no solamente estás sufriendo, sino que estás dudando en medio del sufrimiento? ¿Qué pasa cuando en tu mente tú sabes que Dios es bueno y justo, pero tu corazón no siente esa verdad? Pasa lo que pasa en el versículo 13. El salmista dice: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Así se siente el salmista. No vale la pena entonces servir al Señor. Y esto es algo serio. La Biblia nos cuenta que Asaf era prácticamente el líder de adoración de Israel. Entonces él no solamente se sentía lleno de dudas y miserable mientras sufría, sino que posiblemente se sentía hipócrita. Tú y yo sabemos que una de las cosas más difíciles e incómodas es tratar de aparentar una sonrisa en la iglesia. La iglesia no debería ser un lugar donde tengamos que fingir, pero muchas veces lo hacemos. Es en medio de nuestro sufrimiento, mientras el mundo sigue como si nada, y vemos que hasta a los incrédulos les va mejor que nosotros, que vamos a ser tentados como este salmista. Y por eso es tan importante entender que es posible ser creyente y tener serios momentos de duda en medio del dolor. Y de nuevo, esto nos suena muy motivador, pero vamos a ver por qué es tan importante. Y la primera razón por la que esto es importante es la siguiente. Si tú crees que es imposible que un creyente tenga sufrimiento y dudas, entonces cuando tú estés sufriendo y estés dudando, vas a estar destrozado. Vas a estar mucho peor, porque no solamente vas a sentir que le está pasando mal, sino que además vas a creer que Dios te abandonó, que nunca has creído. Tus peores días no son evidencia de que Dios no está contigo.
Cuando te sientas lleno de duda, abandonado por Dios y que nada tiene sentido, eso no significa que todo está perdido para ti, porque Dios es experto en tomar a hombres como Asaf y hacerlos terminar como termina este salmo. Pero otra razón por la que es importante reconocer que los creyentes van a atravesar por momentos de sufrimiento y de duda es que entender esto nos ayuda a tener expectativas correctas como creyentes. A veces creemos que la vida cristiana todo es bonito, como las fotos en Instagram con filtros, todo perfecto, todo maravilloso. Me gusta. Pero el retrato que la Biblia presenta de la vida cristiana es un retrato realista. Dios no te presenta una publicidad falsa. La Biblia es honesta y nos dice que vamos a sufrir porque vivimos en un mundo manchado por el pecado y porque es en medio del sufrimiento que Dios muestra más su gloria y su suficiencia para nuestras vidas. A veces la mitad o incluso la mayoría del sufrimiento que podemos sentir, la mayoría de la angustia que podemos sentir en medio del sufrimiento, no se debe en realidad a nuestras pruebas difíciles, sino a que teníamos expectativas equivocadas. Creíamos que todo nos iba a salir bien ahora que somos cristianos, y entonces cuando llega el sufrimiento nos agarra desprevenidos, nos pega un gancho. Dudamos de la bondad de Dios, lo cual nos lleva a otra cosa muy importante. Una tercera razón por la que es valioso reconocer que los creyentes vamos a tener dudas y sufrir es que cuando leemos este salmo, el salmista nos recuerda lo frustrante que es el legalismo. Piensa por un momento en esto. Él dice que de nada le ha servido obedecer a Dios porque le está sufriendo mientras otros prosperan. Es como si él dijera, Señor, no vale la pena servirte porque no me estás dando lo que yo quiero aquí y ahora. Y vemos entonces que parte de la duda y parte de la angustia de este hombre era que su obediencia no era totalmente para agradar a Dios. No era totalmente para adorarle en agradecimiento por su salvación, era principalmente para obtener cosas de Dios. Pero si pretendemos controlar a Dios, vamos a fracasar. Porque Él es soberano y Él es santo. Y sus planes siempre son mejores que los nuestros. Y como somos orgullosos, vamos a terminar entonces con más duda y frustración. La verdad, dura pero necesaria de recordar, es que no merecemos nada. Porque somos pecadores. Y Dios es santo y Él es soberano. Cuando Él nos extiende misericordia, debe ser a su manera y no a nuestra manera. Y eso debería hacernos humildes. En una ocasión, un pastor dijo lo siguiente: ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? Él dice, eso solo ocurrió una vez y esa persona buena se ofreció. Está hablando de Jesús. Jesús es la única persona buena a la que le pasaron cosas malas. Tú y yo somos personas malas a las que les pasan cosas buenas. Gracias a Dios. Porque no merecemos nada. Cada bendición que tenemos es un regalo de la gracia de Dios. Solo Jesús es verdaderamente bueno y es por su sacrificio que no somos consumidos por Dios y tenemos una promesa gloriosa, una promesa de vida eterna. Entonces esto debe cambiar nuestras expectativas y llevarnos a adorar a Dios con sinceridad. Porque es en las circunstancias difíciles entonces que sale a relucir si nuestros corazones están entregados a Dios o simplemente quieren usar a Dios. Esa es una buena pregunta para hacerte. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque quieres conocer a Dios o porque quieres portarte bien para acumular puntos con Dios para que Dios te dé lo que tú quieres? ¿Estás entregado a Dios o simplemente quieres usar a Dios? Pero hay más que decir. Otra de las razones por las que es muy importante reconocer todo esto que hemos venido hablando es que esto nos recuerda que nosotros no perseveramos en la fe porque somos mejores que los demás.
Esto nos recuerda que Dios nos amó y escogió no porque vio que siempre íbamos a ser fuertes o débiles, porque tú y yo somos como Asaf. Dios no nos escogió porque seamos buenos. Él nos escogió porque Él es bueno y Él es un Dios de gracia. Al igual que el salmista, nosotros solemos dudar de la bondad y del amor de Dios, pero Dios nos salvó porque Él es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, y necesitamos ver a Dios de esta manera, como Él realmente es. Pero debido a nuestro pecado y el mundo en que vivimos, nosotros tenemos lentes distorsionados para ver a Dios. ¿Cuáles son los lentes que estás usando para ver a Dios? ¿Tú estás evaluando el amor de Dios a través de tus circunstancias, como hacía el salmista al comienzo del Salmo? ¿O estás evaluando el amor de Dios a la luz de la cruz? ¿Estás evaluando mejor tus circunstancias a la luz del amor de Dios? ¿Estamos viendo nuestras dificultades como si esta vida lo fuese todo? ¿O estamos procurando verlas a la luz de la eternidad, sabiendo que todo el sufrimiento aquí es pasajero? ¿Cuáles son los lentes que estás usando en medio de tus pruebas? Esto nos lleva a la segunda verdad que aprendemos en este salmo. Ya vimos que los creyentes podemos tener momentos de duda y dolor. Vamos a pasar por eso. Ahora vamos al siguiente punto. Punto número 2. Dios transforma nuestra visión en medio de la adoración a Él. Mi esposa usa lentes, anteojos, con un aumento mucho mayor que los míos, y cuando su visión está empeorando y la fórmula de los cristales se está deteriorando, a ella le duele la cabeza, porque no puede ver bien todas las cosas y su cerebro trata de comprender qué está pasando y se marea. Seguramente te ha pasado. Y cuando eso ocurre, ella necesita actualizar sus lentes para ver mejor. Desaparece el dolor de cabeza, así, rápido. Y puede conducirse mejor, porque tiene una visión de la realidad mejor, más acorde a la verdad, a lo que es real. De igual forma, si tú estás viendo el mundo con unos lentes dañados, con unos lentes seculares que solamente piensan en el plano horizontal y olvidan el plano trascendente, olvidan la eternidad. Si solamente miras las cosas desde una perspectiva terrenal, va a parecer que Dios no es bueno y que Dios no es justo. Cuando veas a la gente mala que parece que le va bien, va a parecer que es mejor vivir en orgullo y pecado que vivir en integridad. Entonces, tú vas a tener un serio dolor de cabeza, en el mejor de los casos, como el que tiene mi esposa cuando necesita mejores lentes, o vas a sentir una angustia profunda como el salmista. Pero ¿qué pasa cuando usamos unos lentes mejores? Unos lentes que nos muestran las cosas como en verdad son y no como parece que son. ¿Qué pasa cuando nuestra perspectiva no es terrenal? ¿Qué pasa cuando tenemos una perspectiva celestial y podemos ver a Dios tan bondadoso y amoroso como realmente es? Todos necesitamos una transformación de nuestra visión para poder afrontar los días difíciles. Necesitamos ver las cosas desde la perspectiva real, que es la perspectiva de Dios. Necesitamos entender que no es en vano guardar nuestros corazones en pureza, porque Dios ha dicho, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces el salmista, leemos en el Salmo, él dice que si él hubiese abrazado la forma errada de ver la vida, en la que hacer lo malo es provechoso, entonces sería un traidor para el pueblo de Dios. Él dice que todo eso fue difícil de entender para él, hasta que entró al santuario para adorar, hasta que se acercó a la presencia de Dios. Esta es la bisagra del Salmo, esto es lo que marca el antes y el después en este Salmo. Versículo 15 dice así: si hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. En la presencia de Dios somos levantados cuando estamos abatidos, cuando estamos dudando, cuando estamos desesperados, cuando estamos sufriendo. Adorar en la presencia de Dios hace toda la diferencia.
Porque es ante su majestad cuando reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez que nuestra visión es transformada. Y empezamos a ver todas las cosas a la luz de quién es Dios. Y aquí hay una enseñanza increíblemente valiosa en medio del sufrimiento. No esperes a sentirte mejor para adorar a Dios. No esperes a sentirte mejor para adorar a Dios. No esperes a que todas tus circunstancias se mejoren para vivir más entregado a Dios. Yo sé que puedes sentirte un poco hipócrita buscando adorar a Dios cuando no sientes gozo, cuando tus circunstancias son difíciles. Pero si tu deseo es adorar a Dios en verdad, reconociendo que todavía no lo adoras como Él es digno, eso no es hipocresía, eso es honestidad. Y Dios te llama a traer tu honestidad delante de Él. Dios no solamente es adorado cuando decimos, Señor, qué delicioso eres para mí, tú eres mi mayor gozo, Señor. Él también es adorado cuando decimos, Señor, yo sé que eres digno de alabanza, porque he probado antes de tu bondad, pero hoy me siento muerto por dentro. Mi paladar está seco, no puedo soportar esta prueba sin ti. Mi corazón necesita experimentar una vez más de tu gracia para poder adorarte, porque me cuesta mucho hacerlo y yo sé que tú eres digno de alabanza. Dios también es glorificado así. Hermanos, la vida cristiana no se vive en las nubes. De nuevo, no es una vida tipo Instagram. No. Todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, todos tenemos dudas en muchas ocasiones. Por eso es vital entender que no necesitamos esperar a sentirnos bien para adorar a Dios. De hecho, necesitamos descubrir que adorar suele ser el camino para experimentar el gozo que tanto anhelamos, como vemos en este salmo. Nosotros solemos esperar a sentir gozo para entonces adorar, pero este salmo nos muestra que adorar nos lleva a gozarnos en Dios. Aquí vemos también que la adoración a Dios no es un evento en el que Dios está pasivo y es un simple espectador. ¿Sabes? A veces creemos eso cuando venimos a la iglesia. A veces creemos que cuando estamos adorando estamos dándole un concierto a Dios y Dios está sentado en su trono viendo lo bien que cantamos. Pero eso no es así. Aquí vemos un ejemplo de cómo mientras nosotros adoramos, Él obra en nosotros. Él transforma nuestra visión, Él cambia nuestros lentes y nos lleva a estar más satisfechos en Él. Y lo mejor de todo esto, esa es la cereza en el helado, en el pastel. Lo mejor de todo esto es que tú y yo podemos tener un encuentro con el Dios vivo de una manera mucho más íntima que el encuentro que tuvo Asaf. Tú y yo podemos tener un encuentro con el Dios vivo de una manera mucho más íntima que lo que vemos en este salmo. Porque en el santuario, en el pueblo de Israel, estaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y eso era un regalo maravilloso para pecadores. Pero aquel santuario era solamente una sombra de una obra mucho más grande que Dios iba a hacer. Porque ahora en el nuevo pacto, Dios no está simplemente con nosotros. Él está en nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que Dios ya no enfoca su presencia en un edificio de 4 paredes. En cambio, a Él le ha placido morar dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo. Eso tú lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 20 es un ejemplo. Dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Si queremos experimentar cercanía con la presencia de Dios, no necesitas irte a un lugar en particular. Es gracias a que Jesucristo fue una cruz por nosotros y resucitó victorioso, que tú y yo podemos acceder hoy a la presencia de Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Tú puedes orar a Dios y adorarle aquí mismo y ahora, en donde sea que estés, rogando que transforme tu visión. Cristo no vino solamente para salvarte del infierno.
Cristo vino también para darte comunión con Dios, para darte acceso a Él, la fuente de todo gozo real, el Dios que nos satisface. Sin embargo, esto también habla de la importancia de la iglesia local, porque este es el lugar donde hay más personas con el Espíritu Santo por metro cuadrado que vas a encontrar. Y cuando adoramos juntos, Dios nos aviva arreglando nuestra visión. Somos alentados al ver cómo otros adoran a Dios pasando por pruebas también. Somos animados cuando escuchamos las voces de nuestros hermanos hablando que Dios nos va a sostener en medio de la prueba, incluso aunque nuestra fe haya de caer. Y somos alentados porque nos damos cuenta que no somos los únicos que están siendo sostenidos por Dios. La adoración congregacional, corporativa, es un medio que Dios se complace en usar para avivarnos en su tiempo y conforme a su soberanía. En la adoración corporativa recordamos de manera muy especial quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cuando adoramos juntos, como iglesia, nos colocamos en el lugar que nos corresponde, como miembros de su cuerpo, para adorar su nombre, exaltar su gracia y esperar en Él. No subestimes la adoración congregacional. Internet no puede reemplazar esto. Tal vez tú estás escuchando todo esto y estás pensando, todo eso suena muy bien, Josué, pero me siento tan sucio por mi pecado, ¿cómo voy a acercarme a Dios? Pero como alguien decía, cuando alguien está sucio, no corres lejos de la ducha, tú corres hacia la ducha. Ven a Cristo. Ven a Cristo en verdad, pide perdón. Deja que Él transforme tu visión. Deja que Él te enseñe a ver las cosas, no desde una perspectiva terrenal, sino desde una perspectiva celestial. Y solo así vamos a poder afrontar nuestros peores días, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto que es posible ser creyente y atravesar por sufrimiento y periodos de dudas. También hemos visto que Dios arregla nuestra visión de la realidad cuando lo adoramos a Él. El tercer punto es el siguiente: Dios es experto en mostrar su bondad en nuestros peores días. Esto es algo que necesitas recordar. A la luz de la gloria y el amor de Dios, el salmista comprende que Dios en verdad hará justicia contra lo que hacen lo malo. Nadie se burla de Dios. Versículo 17. Luego de que Asaf adora a Dios en el santuario, dice: entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. O sea, Asaf comprende el fin de los impíos. Asaf se da cuenta de que aunque los malvados parecen estar prosperando, va a llegar el día en que van a ser juzgados, porque Dios es un Dios bondadoso y Él es un Dios justo. Y todos nosotros podemos sentirnos en cierto modo identificados. Todos nosotros deberíamos querer que se arregle lo que está mal en el mundo. Todos queremos saber que el mal no será para siempre, que la gente que hace lo malo no va a prosperar para siempre. Queremos saber que todo lo bueno que hacemos no es en vano. Dios ha prometido traer justicia y juzgar la maldad. Pero estas no son buenas noticias para todos. Ay de las personas que estén sin Cristo en el día del juicio. Si no estás en Cristo, hoy es el día para venir a Él en arrepentimiento y fe. Tal vez tú estás diciendo, bueno, claro que soy creyente, estoy aquí en la iglesia, por supuesto que soy creyente. Venir a la iglesia no te hace automáticamente creyente. Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Es trágico cuando leemos la promesa del juicio de Dios, de que Él va a juzgar todo lo que está malo y creemos que estamos a salvo, cuando en verdad no lo estamos. Cuando en verdad no nos hemos arrepentido de nuestro pecado y no hemos creído totalmente en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Necesitamos entender el Evangelio y creerlo en verdad. Entender que Jesús fue hecho de apariencia despreciable para Dios en la cruz, para que tú y yo no tengamos que serlo. Pero el salmista comprende algo más. El salmista no solamente comprende que Dios va a traer juicio, sino que comprende algo más también. Y es con esta nota que termina el salmo. El salmista reconoce que Dios verdaderamente es bondadoso. No solamente bondadoso en general, sino bondadoso conmigo. En medio de nuestros peores días, Dios es experto en mostrar su bondad para nosotros. Una bondad no solamente para el futuro, sino también ahora. Cuando Dios te salva, Él no te dice, mira, yo te garantizo que tú estás a salvo y cuando te mueras vas al cielo, mientras estás en la tierra, arréglate por tu cuenta. Él no te dice eso. Él te cuida. Él te guía aquí y ahora, de maneras que ni siquiera puedes imaginar, porque Él es Dios, Él es santo, Él es soberano, Él lo sabe todo y tú no. Versículo 21, dice el salmista, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi corazón sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Fíjate en esto. El salmista creyó que estaba solo en medio de la prueba, pero ahora puede ver que Dios siempre estuvo con él. Ahora, en medio del sufrimiento, Asaf escoge caminar por fe en el Dios que lo ama. Él escoge confiar en que el Señor que lo hizo parte de su pueblo y le dio acceso a su presencia, nunca lo va a abandonar. Y Él es sabio en cómo guía nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando un niño sale con su padre, con su papá que lo ama, él es tomado de la mano y guiado a donde el papá lo lleva. Y muchas veces el niño no sabe a dónde lo está llevando su papá, pero confía en su papá, porque conoce el corazón de su papá, porque sabe que es amado. De igual forma que muchas veces no entendamos qué está haciendo Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor, y porque Dios permite tantas cosas difíciles, podemos confiar en que Él nos cuida. Y esa es una pregunta que debes hacerte. ¿Estás confiando verdaderamente en el cuidado de Dios? Nuestros padres son hombres llenos de errores como todos nosotros, pero Dios no está lleno de errores. Él nunca se equivoca. Él sabe a dónde guía a sus hijos y por qué lo hace. Y Él mostró su amor al acercarnos a su presencia. Hoy podemos ver esto con mucha mayor claridad que Asaf, porque nosotros conocemos la cruz del Calvario, sabemos lo que le costó a Dios perdonarnos y sabemos cuánto se complació en mostrarnos su amor. Si Dios ya hizo algo tan asombroso por nosotros, cuando nos habíamos rebelado contra su majestad, cuando le habíamos dado la espalda, cuando nos habíamos entregado al pecado, cuando vivíamos apartados de Él, si Dios ya hizo algo tan asombroso, entregar a su Hijo para perdonarnos, para darnos vida eterna, ¿cómo nos va a abandonar ahora? Por supuesto que no. Nunca lo va a hacer. Esa es la lógica que vemos más adelante en la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? No sé si aquí en Argentina usan la palabra tacaño. Se refiere a alguien que no es generoso, que no es bondadoso, que no quiere compartir nada contigo. A veces tenemos esa visión de Dios. Y cuando tenemos esa visión de Dios es porque no hemos entendido la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo Dios ya nos dio lo más valioso.
Y si nos ha dado lo más valioso, sabemos que su corazón está dispuesto a darnos todo lo demás. De una manera que no nos haga daño en su tiempo, conforme a sus planes que siempre son mejores que los nuestros. Asaf tiene un adelanto de todo esto. Y por eso puede confiar en que Dios lo guiará y lo recibirá en gloria. Porque en última instancia, Dios hace mucho más que darnos simples respuestas a nuestras preguntas en medio de la prueba. A veces Él no responde a nuestras preguntas. Él nunca le explicó a Job lo que pasó. Él le mostró su gloria y eso fue suficiente para Job. Dios hace más que solamente darnos respuestas o explicaciones. Él se da a sí mismo. Cuando consideramos la gloria de Dios y su inmenso amor que nos acerca a Él, sabemos que podemos caminar por fe aunque no lo entendamos todo. Así reconocemos que Dios es nuestro máximo bien. Como termina el Salmo, dice, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¿Tú puedes decir lo mismo que este salmo? Una cosa es leer este salmo, escuchar esta prédica y creer que todo esto es bonito. Otra cosa es deleitarte en Dios de verdad y vivir conforme a esto. Cuando entiendes lo que tienes en Dios, comprendes que ya no tienes nada que envidiar a nadie más. Tienes mayores riquezas y alegrías eternas que cualquier otra persona en el mundo. Asaf estaba tentado a envidiar a los malos que prosperaban, pero ahora dice que lo único que desea es Dios. Porque ¿de qué sirve tener el mundo entero si no tienes a Dios? Asaf mira a Dios como su máxima fortaleza. Estar cerca de Él es lo mejor. Él es bondadoso para con nosotros, incluso más valioso que cualquier otra cosa que tengamos en la vida. Y fíjate bien, el salmista está adorando a Dios no porque la prueba se terminó. En el Salmo no leemos que haya dejado de sufrir o que los impíos hayan dejado de prosperar por ahora. Él no está adorando a Dios porque la prueba se terminó. Él está adorando a Dios porque Dios es suficiente. Y nada en todo el mundo va a ser suficiente para ti aparte de Dios. Solo Dios puede saciarnos porque fuimos hechos para Él. Y solamente en Él estamos satisfechos. ¿Tú puedes decir lo mismo que ese salmista? Lo que más necesitas no es más dinero en tu cuenta bancaria. Lo que más necesitas no es un matrimonio más feliz, o que tu enfermedad se termine, o que tu hijo sea más obediente, o que la situación económica mejore, o que otros piensen mejor de ti. Lo que más necesitas no es el último auto, el último teléfono. Lo que más necesitas es Dios. Todas estas cosas son buenas, pero no son lo mejor. Lo que más necesita nuestros corazones es Dios mismo. Y el pastor Jonathan Edwards, él entendió mucho esas palabras de Asaf cuando escribió lo siguiente. Él dice así: Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Y más adelante, Jonathan Edwards dice que todas las cosas buenas que tenemos en esta vida no son más que sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son solo riachuelos. Todas las bendiciones que tú tienes en esta vida son solo riachuelos. Dios es la fuente. Estas son solo gotas, pero Dios es el océano. No te conformes con solo gotas, cuando Dios quiere para ti el océano. Cuando Dios quiere que lo conozcas y te deleites en Él. Hermano,
La prueba no tiene el fin de destruir tu fe. Tiene el fin de fortalecerla. De que en medio de la prueba tú puedas ejercitar tu fe para que puedas crecer más. Es como ir a un gimnasio para la fe. Va a ser doloroso, pero saldrás de allí más fuerte y más gozoso en Dios. Un último pensamiento para finalizar. Hemos escuchado todo esto, reflexionado en todo esto. ¿Qué evidencia tenemos de que hemos probado la bondad de Dios y que nuestra fe está creciendo? ¿Cómo podemos saber que en verdad estamos viviendo conforme a este salmo? Aquí hay una prueba. Piensa en esta prueba. Una vez que el creyente está satisfecho en Dios, su respuesta es contar las obras de Dios a otras personas, incluso en medio de la adversidad. Es hablar a otros del Señor, de la gloria de Dios, incluso aunque yo esté sufriendo. Eso es lo que hace Asaf. Él escribe este salmo y dice en el último versículo, para contar tus obras. Las personas que te conocen, ¿pueden decir que siempre buscas oportunidades para compartir el Evangelio? ¿Pueden decir que siempre estás buscando oportunidades para animar a otros en la fe, incluso aunque tú estés pasándola mal? Asaf no quiso quedarse callado. La prueba de eso es que él escribió este salmo. De igual manera, cuanto más satisfechos estamos en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo, más vamos a querer hablar de su bondad. ¿Tú vives de esta forma? Solo así vamos a poder afrontar las pruebas difíciles. Solo así vamos a poder ser en verdad felices para la gloria de Dios. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cómo tú nos recuerdas que eres todo para nosotros. Te rogamos, Señor, que si hay alguien aquí que no ha creído tu evangelio, hoy pueda creerlo y conocerte y tener su mayor gozo en ti. Te pedimos, Señor, que los que ya hemos creído, seas tú grabando esta verdad más en nuestros corazones, Señor, y que en todo tú seas nuestro mayor deleite siempre. Y que así seamos llenos de gozo en ti, un gozo que se desborde en la predicación del evangelio, en contar tus obras a las naciones y tus virtudes para que otros puedan conocerte y gozarse en ti también. Pues las demás bendiciones que hay en este mundo son solo gotas y tú eres el océano, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.